Vamos a dividir este análisis en dos partes. Lo primero vamos a ver literalmente qué significa la palabra y después el significado eterno, el significado de nuestra vida que tiene dicha palabra. Vamos a leer Juan, está basada en Juan 19:30, vamos a leer Juan desde el 28 al 30. Juan 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron, pues, una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Juan es el único de los evangelios donde nos dice esta palabra: consumado es. Como en mucha parte de la Biblia, el evangelio de Juan, que es catalogado el no sinóptico, complementa lo que dijeron todos los demás. En el caso ni Marcos, ni Lucas, ni Mateo dijeron esta palabra y dijeron unas frases que dentro de poco las vamos a ver. Un evangelio no sinóptico lo vamos a ampliar en nuestra escuela bíblica a partir del domingo, pero son aquellos que tienen semejanzas en cuanto al orden y la narrativa de la vida de Cristo. Entonces Juan es un complemento, es el único que lo muestra. Vamos a ver Mateo 27:50, que nos dice: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Marcos 15:37 nos dice: pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Lucas 23:46 dice: y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Como vieron, todos hacen alusión a un grito, a una expiración, un fuerte grito. Este grito no era de sufrimiento, no era un grito de derrota. Este grito, hermano, fue la frase de victoria más grande que ha dicho la humanidad. Vamos al significado literal de la palabra. En griego es la palabra tetelestai. Tiene su raíz en teleos. La palabra significa completar, llevar a cabo algo. Esta palabra tiene muchos significados y yo en este momento quiero hacer una analogía con cada una de las cosas que hizo Dios por nosotros, de acuerdo a los significados que se habían en la época. Spurgeon dice que tetelestai es un océano de significados en una gota de lenguaje. Es una sola palabra, pero muy fuerte y muy poderosa. Veamos primero las connotaciones que tiene. Tetelestai en principio lo usaban los pintores como una expresión artística. Cuando hacían el último pincelado, cuando terminaban su obra, decían tetelestai. De alguna u otra forma, Dios terminó de pintar el cuadro de nuestra salvación. Dios completó su obra a partir de su muerte en la cruz. Por segundo, tenemos también un término de lo que eran esclavos o trabajadores de la época. Ellos, cuando tenían una obra, una misión y la completaban a sus amos o jefes, decían tetelestai. Jesús completó la obra con nosotros, completó la obra de la salvación. Cumplió todas las escrituras, cumplió las profecías y todas las promesas que habían tenido en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón. Vamos a leer Lucas 24, del 44 al 47. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Y así les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén. Hermano, esto es lo que Él nos había anunciado, muerte y resurrección. La palabra tetelestai también se usaba en los tribunales. Los jueces usaban esta palabra para poner un sello en la sentencia que tenían las personas cuando lo habían cumplido. Simplemente cuando se cumplía el tiempo que ellos habían sido castigados, le ponían el sello tetelestai. Entonces también, hermanos, Jesús cumplió la ley. Y lo podemos ver, vamos a leer Romanos 8:3 y al 4. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne y de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra connotación, y quizás la más conocida, tiene un significado comercial o financiero. Cuando alguien terminaba de pagar una deuda o cancelaba el último giro de alguna deuda o de algún préstamo, se decían tetelestai. Significa ha sido completado, no te debo nada. Se han encontrado cientos de papiros con esa palabra, siempre relacionados al cumplimiento de la deuda. Y decía tetelestai. En Hebreos 7:27 dice que no necesita como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados de su pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Quiere decir, ya pagó la cuenta, ya nosotros no tenemos que hacer sacrificios, ya Él perdonó nuestros pecados al morir en la cruz. Y una última connotación, se usaba tetelestai en las batallas. Cuando habían batallas entre guerreros, el que vencía decía tetelestai y levantaba la mano como señal de gloria. Imagínense ustedes si Jesús fue victorioso, Jesús venció al diablo, venció al pecado por nosotros. En resumen, señores, la palabra nos dice, ya está completo, el pago está hecho, todo ha sido completado, no te debo nada. Pero eso quizás es el significado literal. ¿Cuáles son las implicaciones que tienen en nuestra vida cristiana? Entonces veamos la segunda parte. Queremos ver el significado eterno de la palabra. Cuando Jesús dijo tetelestai, no quiso decir se acabó el sufrimiento, ya no van a sufrir, o reconoció su derrota. No, no es eso. Fue la liberación de nuestros pecados. Ya nuestros pecados están perdonados por Él. Pero no quiso decir se acabó la humanidad, se acabó el sufrimiento. No es ese el significado de la palabra. Leemos en Juan 4:34, cuando dice, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. En ese pasaje le estaban ofreciendo comida a Jesús. Él dice que su comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Él obtuvo su victoria. La obra por la que Él vino la cumplió y por eso estamos aquí, señores. Por eso estamos aquí alabándole. ¿Usted se imagina el peor pecado que ha tenido en su vida o que si no lo ha tenido en su vida o que ha visto? No hay un pecado superior. Jesús nos libró de todos y absolutamente todos los pecados. Por más feo que sea, por más terrible, por lo peor que ustedes se imaginan, hemos sido perdonados totalmente. Fue una persona que vivió sin manchas, cumplió. Y Jesús ya sabía el final. Jesús sabía el final de la película antes de que ocurriera. Él sabía que tenía que venir por nuestros pecados. Y a pesar de toda la vida de sacrificios, a pesar de todo lo difícil que fue ponerse en la cruz, cuando lo entregó Judas, todo el proceso que tuvo, Él sabía cuál era el final, pero sin embargo estuvo dispuesto a cumplirlo con nosotros. Él siendo Dios, se hizo hombre, estuvo dispuesto a hacer todo ese sacrificio para que nosotros estemos aquí y tengamos toda la esperanza de salvación. Jesús no hizo una obra incompleta. Cuando Él estaba en toda su vida, primero que fue sin manchas, pero segundo que Él no quería liberarnos a medias o
o que tengamos posibilidad de ser salvados. Él no nos liberó del 50%, del 80%, del 95% de los pecados. Nos libró del 100% de los pecados. Y por eso debemos estar muy agradecidos con el Señor. Vamos a leer Isaías 53:6. Él nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de nosotros. Primera de Pedro 22, 24 y 25 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas ustedes fueron sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto a pastor y guardián de sus almas. Y vemos la omnisciencia y soberanía del Señor. Él todo lo sabe, todo lo conoce, pero también Él se plació en librarnos del pecado. Es un Dios soberano, un Dios que no necesitaba de nosotros, no necesitaba de que nosotros fuéramos aclamados, de que oráramos por Él. Es un Dios simplemente de amor, que lo hizo por amor a todos nosotros. Él cumplió la salvación con todas las profecías y símbolos del Antiguo Testamento. Y ante todo ya cumplió. Cuando Él dice tetelestai, ya está cumplido. Refuerza la teoría de que nosotros no es por obras que nos salvamos. No es por lo que hagamos en esta tierra. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo solo y ya nos perdonó. Amén. El sacrificio de Jesús puso fin a todas las profecías que apuntaban a Él y a todos los sacrificios. Se dice que cumplió más de 350 profecías que están en el Antiguo Testamento. Y todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, que se mataban los corderos, que entraba el sacerdote cada cierto tiempo, ya no es necesario, hermano. Ya todo eso con el nuevo pacto que justamente se hace en la cruz, se divide el viejo pacto con el nuevo pacto en su muerte en la cruz. Y de ahí la importancia del día de hoy, de ahí la importancia de todo lo que hizo Jesús por nosotros, por nuestro pueblo. Vamos a leer Hebreos 1:3. Dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En la cruz Él me justificó. Solo esperaba que un día que creamos en Él. Vamos a leer Hebreos 8:13. Cuando Dios dijo: un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. El nuevo pacto hizo obsoleto al viejo pacto. Veamos Colosenses 2:14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz. Tetelestai no es solo el final, es un gran comienzo en nuestras vidas. Tenemos unas últimas citas en Romanos 5:17. Vemos: porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. Hebreos 2:14 y 15 nos dice lo siguiente: así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos durante la vida. Para ir resumiendo, hermanos, nuestra vida carece de valor si no es para predicar el Evangelio, por la grandeza de todo lo que hizo Cristo, y lo hizo de una forma perfecta. Hasta su muerte lo hizo de una forma perfecta. Qué grande es nuestro Señor,
Y Él nos libró anticipadamente de nuestros pecados. Como decíamos cuando jugábamos, Jesús libró por todos. Tenemos una demostración grandísima de la grandeza de nuestro Señor, que aún muriendo, Él con la palabra tetelestai no estaba diciendo me voy o espérame Señor, sino dijo está consumado, la obra está hecha. Y quiere decir, hermano, que lo estaba pensando en nosotros. Qué desprendimiento de amor tan grande que en estar en ese momento, ya en los últimos momentos de su vida, Él se acordó de nosotros y se acordó de la obra por la que vino y vino a liberar nuestros pecados. Dios los bendiga, hermano. Amén.